Buenos días, buenas tardes a todos y a todas las personas presentes que se han dado cita en el cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia. Soy Pilar Blanco Miguel y os voy a hacer partícipe de mi comunicación que lleva por título Políticas Sociales y Comunidad Gitana. Como veréis, la comunicación está estructurada en 4 partes. Esta se inicia con una breve introducción a la que le seguirán 2 epígrafes, uno centrado en el ámbito internacional, concretamente en Naciones Unidas y el contexto europeo, y el otro abordará brevemente el ámbito español, finalizando con una breve conclusión. Veámoslo. Si bien nuestra Constitución recoge tanto en su título primero de los derechos y deberes fundamentales como en su capítulo segundo, derechos y libertades, la realidad tiende a mostrarnos que para algunas personas o colectivos, como es en nuestro caso, el colectivo gitano, estos derechos dejan de ser inviolables, dado que en muchas parcelas de su vida dejan de materializarse. Si en las últimas décadas el colectivo gitano ha ido adquiriendo algo de peso en los debates políticos, tanto a nivel internacional como nacional, esto apenas se ha sido visibilizado a nivel de acciones prácticas, ya que han sido pocas las políticas implementadas a favor de este colectivo. En referencia al tema gitano, decir que aunque en España ha seguido una línea muy pragmática centrada en el modelo de inclusión social, este apenas ha sido vislumbrado en la agenda del debate de nuestros políticos. Aunque en los últimos años todos los gobiernos han intentado promover políticas y acciones en pro de la población gitana, apenas sí se han notado los resultados provenientes de la implementación de esas acciones políticas. La Constitución en España, la legislación se ha ido adaptando a las normativas internacionales que sobre esta cuestión han ido sancionándose bien desde Naciones Unidas o desde el Consejo de Europa y la Unión Europea a lo largo de todos estos años. De hecho, el objetivo de este trabajo está centrado en describir y analizar los principales aportes legislativos y de política social que sobre minorías étnicas, concretamente la gitana, se han ido aprobando en las últimas décadas, tanto a nivel europeo como nacional, que ayuden a legitimar el proceso de intervención social que se lleven a cabo con este colectivo. ¿Cuál es el punto de partida? En primer lugar, partiremos del ámbito internacional. Aunque desde el marco universal de las Naciones Unidas no se ha ocupado de forma específica de la cuestión gitana hasta fechas muy recientes, no podemos obviar el esfuerzo que este organismo ha mostrado con respecto a la protección de las minorías. De hecho, los documentos jurídicos de que dispone son los generales de la Declaración de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, principalmente su artículo 2.1, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación y más en particular el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de octubre de 1966 y con entrada en vigor el 3 de enero de 1976. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966 y con entrada en vigor el 23 de marzo de 1976. En este último se prohíbe por ley toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Concretamente queda recogido en su artículo 20.2. No obstante, será en su artículo 27 donde se recoja de forma expresa la alusión a las minorías étnicas. Desde el contexto europeo vemos que el tema gitano también ha sido tratado de soslayo, ya que han sido pocos los gobiernos y las instituciones europeas que, aun estando obligados por el hecho de ser miembros a proteger los derechos de las minorías étnicas, han tenido a bien nominarlos explícitamente dentro de las medidas legislativas e institucionales de lucha contra la discriminación y la exclusión social. No obstante, se han ido dando pasos en este sentido y actualmente se puede contar con algunas medidas que están siendo favorables tanto en la lucha por la discriminación étnica como en los procesos de erradicación de las situaciones de vulnerabilidad o procesos de exclusión social en los que están inmersos. Al igual que para otros colectivos, los procesos de inclusión social de la población gitana suelen ir ligados al despliegue normativo, ya que este tiende a convertirse en el elemento garantizador del cumplimiento de todos los derechos fundamentales, incluidos los relativos a la no discriminación en todas sus formas. España, como miembro de la Unión Europea, ha quedado obligada a tener que cumplir con todos los acuerdos y tratados que en ella han sido adoptados y ratificados. De hecho, el Consejo de Europa ha ido adoptando un considerable número de textos que pueden ser aplicados a la comunidad gitana, puesto que en ellos hacen referencia expresa a la discriminación, la intolerancia y a las minorías. Como ejemplo, destacar la Carta Social Europea del 18 de octubre de 1961.
Esta quedaría instituida como el instrumento simbólico más importante del derecho europeo de los derechos sociales, ya que, entre otras cuestiones, garantiza el disfrute sin discriminación por razón de raza o grupo étnico del derecho fundamental al trabajo. De igual modo, el 23 de septiembre de 2010, España ratificó el nuevo protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, adoptado por la Asamblea General. No obstante, fueron los criterios de Copenhague, acordados por el Consejo Europeo de 1993 en la capital danesa, los que marcaron un antes y un después. Para las minorías, esto fue considerado como un hito, ya que dentro de los criterios a tener en cuenta para formar parte de la Unión Europea quedó recogido el tema del respeto a las minorías étnicas, entre ellas la gitana. Esto llevó aparejado una doble consecuencia. Por un lado, que la protección de las minorías sea tenida en cuenta como un factor más a la hora de evaluar si un nuevo país puede formar parte de la Unión Europea o no, y por otro, la inclusión del tema de la protección de las minorías étnicas en informes semestrales a la Comisión Europea. También que tanto el Comité de Ministros del Consejo de Europa como la Asamblea Parlamentaria han sido muy fructíferos en sus manifestaciones y recomendaciones. Vinculados al Consejo de Europa existen toda una serie de comités, direcciones, consejos y conferencias que han adoptado, propuesto y promulgado diferentes acciones en favor de las minorías étnicas, tales como la Conferencia Permanente de los Poderes Locales y Regionales de Europa, que entre sus propuestas y documentos jurídicos destacarían la Resolución 125 y 249. En el marco de la Unión Europea, en la que España está plenamente integrada, también se cuenta con una serie de diferentes documentos y medidas jurídicas que abordan el tema de las minorías, en particular la gitana. Entre otros, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales, Programas Europeos de Lucha contra la Pobreza, la Resolución A30.124/94 del Parlamento Europeo sobre la situación de los gitanos en la Comunidad Europea, y de órganos tales como la Comisión Consultiva Racismo y Xenofobia, creándose el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, así como una red europea contra el racismo cofinanciada por la Unión Europea y los Estados miembros y la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, que tiene como cometido la protección a esas minorías étnicas. Dependiente a este órgano se crea la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, cuya labor es propiciar la continuidad de las actuaciones iniciadas por la OSCE en favor de la población gitana. ¿Qué pasa a partir del cambio de milenio? Pues entrado el siglo XXI vemos que han sido numerosos los avances legislativos conseguidos en el campo internacional, sobre todo en el europeo. Si tomamos como referencia el Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en 1999, vemos que este dotó de una nueva perspectiva a la política de igualdad de la Unión Europea, ya que en su artículo 14 prohíbe taxativamente la discriminación por sexo, etnia y raza, orientación sexual, creencias, convicciones, discapacidad y condición física y edad. Aunque este tratado dotó a la Unión Europea de las bases legales para actuar en esta materia, sus competencias fueron bastante limitadas. De ahí que no terminara de gustar esta forma de hacer política, puesto que es considerada como una política blanda, dada la falta de obligatoriedad para los Estados. No obstante, las competencias de la Unión Europea en esta materia se vieron aumentadas o ampliadas con el Tratado de Niza, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003. Situación parecida nos encontramos con la Estrategia de Lisboa, que aunque propone una nueva agenda social europea, no consigue obtener los objetivos previstos inicialmente. En aras de su cumplimiento, es decir, intentar erradicar la pobreza y la exclusión, los Estados miembros deberán poner en marcha planes nacionales de reforma. Independientemente del nivel de consecución de los objetivos previstos, hay que decir que esta estrategia ha conseguido mantener vivo este tema dentro de la agenda política europea, ya que se han conseguido crear instrumentos de coordinación y de planificación imprescindibles para facilitar el emprendimiento de nuevas políticas. Llevándolo a nuestro país, es importante reseñar que gracias a ellas se ha conseguido que tanto el Estado español como buena parte de sus comunidades autónomas hayan podido poner en marcha sus planes de inclusión social. A raíz de los efectos de la crisis y de los retos que se planteaban a futuro en 2009, el Consejo Europeo propuso revisar esta estrategia. Como consecuencia de esta consideración, la Comisión propuso, dado que esta expiraba en 2010, una nueva estrategia política sucesora denominada Europa 2020.
Otro tratado de referencia importante para este tema es el Tratado de Lisboa, que entra en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. Este modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. El Tratado de Lisboa vino a reforzar la dimensión ciudadana y social de la Unión Europea en tres dimensiones principalmente. Primero, garantizando el respeto a los valores comunes, a la dignidad humana, a la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Segundo, garantizando las libertades fundamentales como la libre circulación de personas, bienes y capitales y la libertad de establecimiento. Y tercero, la no discriminación por razón de la nacionalidad, ya que establece que la ciudadanía europea debe ser compatible con la nacionalidad de cada individuo. De hecho, el tratado anuncia tres principios fundamentales: el de igualdad democrática, el de la democracia representativa y el de la democracia participativa, adoptando esta última la forma de una iniciativa ciudadana. Señalar que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se incorporó directamente al Tratado de Lisboa, pero en su artículo 6 le atribuye carácter jurídicamente vinculante, con lo que le confiere el mismo valor jurídico que los tratados. Como vemos, bajo el amparo de las bases legales que le otorga este tratado, la Unión Europea podría planificar, diseñar e implementar acciones mucho más eficaces en materia de protección social y, por tanto, de lucha contra la exclusión social. Otro hecho que toca de lleno al grupo gitano tiene que ver con los procesos de ampliación que se han llevado a cabo en la Unión Europea entre el año 2004 y el 2007. De hecho, las prácticas de racismo institucional de la gran mayoría de los países del este de Europa han hecho reaccionar a las instituciones europeas, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La incorporación de algunos países de Europa del Este con gran cantidad de minorías étnicas, como por ejemplo la República Checa y Hungría en el 2004, Bulgaria y Rumanía en el 2007, a la Unión Europea, ha conllevado procesos migratorios importantes hacia otros países de la Europa occidental. Esto ha permitido que tanto los países miembros como las propias instituciones de la Unión Europea sean conscientes de la situación de desventaja social en la que se encuentra una gran parte de estas minorías gitanas. En consecuencia, se ha conseguido que la cuestión gitana entrara a formar parte de la agenda europea y con ello se empezaran a tomar medidas y acciones jurídicas y políticas de cara a propiciar los procesos de inclusión social de estas minorías. En 2011, la Comisión presentó, bajo la presidencia húngara de la Unión Europea, un marco europeo de estrategias nacionales para la inclusión social de la población gitana, que fue adoptado por el Consejo de Europa en abril de ese mismo año. Con ello se trató de responder a las demandas llevadas a cabo por las ONGs que trabajaban con la población gitana. Como era de esperar, este marco europeo tuvo como pilares esenciales la educación, el empleo, la asistencia sanitaria y la vivienda. Además, instaba a los Estados miembros a que fijaran sus estrategias nacionales, de ahí que a principios de 2012 casi todos pudieran publicar sus líneas enmarcadas dentro de sus programas nacionales de reforma a seguir hasta el 2020. Para terminar este apartado, reseñar que aparte de implicar a los Estados miembros, la puesta en marcha de este marco estratégico afecta también a los países que quieren ser candidatos, creando con ello un mecanismo sólido a nivel europeo capaz de abordar no solo los retos que implican la inclusión de la población gitana para los países miembros a título individual, sino a Europa como ente integrador capaz de aunar pensamiento, definir políticas y marcar acciones. Por su parte, poco después de que la Unión Europea crease el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos en 2012, la Red Europea contra el Racismo hace público un documento en el que se recoge toda una serie de propuestas encaminadas a la promoción de la inclusión social de los gitanos con el fin de combatir el racismo. En referencia al ámbito español, decir que como marco principal debemos remitirnos al Constitucional. Si bien es cierto que la Constitución española, aprobada el 6 de diciembre de 1978, no hace una mención explícita a las minorías étnicas, sí ha supuesto de forma global un cambio radical en lo que a su situación se refiere. El establecimiento constitucional de un Estado social y democrático de derecho ha determinado de forma inequívoca la plena igualdad de derechos y libertades que todos los ciudadanos tienen en nuestro país. No obstante, el principal marco institucional de referencia para la población gitana viene de la mano de la proposición no de ley sobre la creación de un órgano administrativo de atención a la comunidad gitana y de un plan de desarrollo gitano que fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 3 de octubre de 1985.
De hecho, dada la magnitud y complejidad que conlleva este plan, se hizo necesaria la implicación de todas las administraciones públicas. Implicación que quedó materializada a través de la suscripción de numerosos convenios marco de colaboración para la confinanciación de los posibles proyectos que pudieran surgir. A partir del año 2010, el Programa de Desarrollo Gitano es sustituido por el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana. Plan que tendrá una duración bianual, 2010-2012, ya que en marzo de 2012 el Consejo de Ministros, siguiendo el marco europeo, aprueba la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020. Su implementación va a ser llevada a cabo a través de una serie de planes operativos bianuales, concretamente 2014, 2016 y 2018 y 2020. En 2019 es aprobada una nueva Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que va del 2019 al 2023, que continuará con los procesos de inclusión llevados a cabo hasta ese momento. De hecho, aunque no incluye medidas concretas para colectivos específicos, sí menciona a la población gitana como objeto de intervención particular. Teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades obtenidas en el proceso de evaluación llevado a cabo de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 y bajo el marco de programación europeo 2021-2030 para la igualdad, la inclusión y la participación de la población gitana y la Agenda 2030, se estructura y planifica la nueva Estrategia Nacional que toma como nombre la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano 2021-2030. Además de lo anterior, es necesario destacar que esta estrategia está alineada con el Plan de Acción Antirracismo de la Unión Europea 2020-2025. También está alineado con la Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de las víctimas 2020-2025 y con la Estrategia de la Unión Europea para la Igualdad de Género. Su aprobación responde al compromiso del Gobierno español con el progreso y la cohesión social, consolidando con ello las acciones que se venían realizando sobre este tema. Como novedades destacan dos cuestiones muy importantes como son la aplicación de la perspectiva de género y tener en cuenta la diversidad dentro de la población gitana. De hecho, va un poco más allá, ya que incluye la lucha contra la discriminación y el antigitanismo. En su elaboración han participado tanto la Administración General del Estado como las comunidades autonómicas, las entidades locales, el movimiento asociativo gitano y la academia. El 20 de mayo de 2021 fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados la creación de una nueva subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Lo mismo sucede a nivel autonómico. Centrándonos en Andalucía, la primera norma a referenciar es la Ley Orgánica 6/81 de 30 de diciembre de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reformada por la Ley Orgánica 5/96 de 30 de diciembre. En su artículo 1 se señala de forma expresa la aspiración a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces. En este sentido, en su artículo 12 asigna a la Comunidad Autónoma de Andalucía la promoción de la libertad y la igualdad real de los andaluces y andaluzas, removiendo todos los obstáculos que existan y facilitando la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social. De igual modo, el artículo 11 señala que será la comunidad autónoma la que tendrá que garantizar el respeto a las minorías que residan en ella. Para dar mayor cobertura a posibles situaciones de exclusión social, las comunidades autónomas, incluida la andaluza, han elaborado las leyes de servicios sociales, que contemplan entre algunas de sus áreas preferentes de actuación a las minorías étnicas. Entre ellas, la Ley 2/88 de 4 de abril de Servicios Sociales de Andalucía, actualmente Ley 9/2016 de 26 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía. Otra medida llevada a cabo por las comunidades autónomas con competencia en esta materia ha sido la implantación de los planes para la comunidad gitana. Entre las iniciativas más relevantes llevadas a cabo en Andalucía podrían destacarse la aprobación del Plan Integral para la Comunidad Gitana en Andalucía, que salió en Boja número 22 de 20 de febrero de 1997. Actualmente se está llevando a cabo el Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía, con el objetivo de cubrir las necesidades de participación de la población gitana andaluza en la vida comunitaria.
El Plan Andaluz de Servicios Sociales 1993-1996 definió como uno de sus objetivos el establecimiento de espacios institucionales propiamente gitanos y bajo esta proposición el Gobierno de la Junta de Andalucía crea en 1989 el Centro Sociocultural Gitano Andaluz, ubicado en Granada y que funciona como centro de asesoramiento, coordinación y dinamización sociocultural. Por último, otra cuestión importante que no podemos dejar de reseñar con respecto a este tema tiene que ver con la aparición, promoción y desarrollo del movimiento asociativo gitano. De todos es conocido que desde hace varias décadas en nuestro país se ha ido fraguando y consolidándose toda una red asociativa con una gran capacidad de interlocución con las administraciones y cuyo principal objetivo ha estado siempre mejorar las condiciones de vida del colectivo gitano en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Este puede acogerse a la convocatoria anual de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo al impuesto sobre las rentas de las personas físicas, es decir, al IRPF, donde se contemplan actuaciones específicas en favor de la igualdad de trato y no discriminación en los programas de interés general subvencionables dirigidos a diferentes colectivos, entre ellos el gitano. Entre los programas subvencionables dirigidos a la comunidad gitana estarían los dirigidos a la inserción social, que entre sus prioridades estarían la de promover la sensibilización y la convivencia intercultural, así como la igualdad de trato y la no discriminación de la población gitana, y la asistencia a las víctimas de la discriminación. Entre las entidades más beneficiadas por este tipo de ayudas estarían Unión Romaní y Fundación Secretariado Gitano, ambas pilares fundamentales del movimiento asociativo gitano en España. Ya para terminar y a modo de conclusión, pues podemos decir que, como bien hemos podido comprobar a lo largo de todo este trabajo, la protección de las minorías ha estado presente tanto en la agenda política de muchos gobiernos como en la agenda de las principales organizaciones internacionales, consiguiéndose con ello una evolución muy positiva dentro de este ámbito. Por ello, su protección no puede ser entendida como un privilegio, sino como un derecho inherente a su propia condición e identidad como minoría, capaz de otorgarle las mismas oportunidades vitales y ventajas sociales que al resto de ciudadanos que conforman la mayoría. Si bien todo lo anterior puede llevarnos a concluir que la minoría étnica gitana de nuestro país cuenta con una gran amalgama de instrumentos jurídicos y medidas de inclusión social capaces de hacer garantes sus derechos como personas, la realidad viene a mostrarnos la existencia de cómo en la práctica estos derechos quedan limitados, ya que una gran parte de esta población sigue inmersa en procesos de discriminación que le impiden disfrutar de su plena ciudadanía social. Bueno, y hasta aquí va mi comunicación. Muchas gracias por su atención.